Hola, mi nombre es Rubén Herranz y en estos breves minutos que nos brinda este congreso vamos a hablar sobre Platón y el maltrato hacia las personas mayores. Bueno, Platón no es un filósofo que realmente no necesita presentación. Es indiscutible la huella que ha dejado en el pensamiento occidental, también al hablar de personas mayores y al hablar de envejecimiento. En Grecia muchas personas afirman que no existía maltrato, que las personas mayores eran influentes y que eran influyentes y que eran siempre respetadas. Vamos a ver qué aporta Platón en torno a este debate. Platón habla en numerosas ocasiones sobre la vejez. Y no solo habla de la vejez cuando él era mayor, sino que habla de la vejez cuando él todavía no era mayor. Es cierto que muchos filósofos, además de la época, llegaron a ser personas mayores o incluso personas muy mayores. Sin embargo, Platón no tiene una visión tan negativa como el resto sobre la vejez. Especialmente negativa, además, es la visión que tiene su discípulo Aristóteles sobre la vejez. Pero bueno, eso nos desviaría el tema y vamos a centrarnos en Platón y en concreto sobre el maltrato. Esto es un busto que es muy curioso, que tiene hacia un lado a Platón y hacia el otro lado hacia su discípulo Aristóteles, que como digo tienen no solo hay sus caras opuestas, sino que también sus opiniones sobre la vejez son opuestas. Al hablar de la vejez, algunos historiadores de la vejez como Minoa sostiene que de hecho Platón es el principal abogado de la defensa, mientras que Aristóteles se encargaba de la acusación y ponen de manifiesto tanto la postura de uno como la postura del otro. Como digo, vamos a centrarnos en Platón. Platón en la República comienza hablando de la vejez, por tanto le da una gran importancia al tema y define la vejez como la consunción del ser producida por el tiempo. Explica su interés en el tema por voz de Sócrates y dice: me es grato dialogar con los más ancianos, pues me parece necesario enterarme por ellos, como gente que ya ha avanzado por un camino que también nosotros tal vez debamos recorrer, si es el camino escabroso y difícil, o bien fácil y transitable. Y en particular me agradaría conocer qué te parece a ti, dado que te hallas en tal edad, lo que los poetas llaman umbral de la vejez, si lo declaras como la parte penosa de la vida, o de qué otro modo. En la República vemos indicios de maltrato. Así, por ejemplo, Céfalo, que era la persona a la que Sócrates preguntaba, cuenta que sus amigos se quejaban amargamente del trato irrespetuoso que recibían debido a su vejez por sus familiares. Sin embargo, el mismo Céfalo se plantea que puede que no sea por la vejez, sino por su carácter, y que además es un carácter que se ha forjado no necesariamente en la vejez, sino en la juventud. Y por tanto, ese trato no lo estarían recibiendo por el hecho de ser mayores. Por ello, no podemos determinar exactamente si estamos claramente frente a maltrato o no estamos. Sin embargo, en otras obras de Platón sí que se ve claramente y se aprecia la existencia del maltrato. Por ejemplo, en las leyes dice Platón que es vergonzoso y odioso a Dios ver que en una ciudad uno más joven maltrata a otro mayor. Y lo dice porque él realmente ha apreciado que esto existe. Y llega a decir: todo habitante debería mantener siempre sus manos apartadas de toda la generación que podría haberlo engendrado o parido. Es decir, no se debe bajo ningún caso maltratar a los que son sus padres o a la generación de sus padres. Sin embargo, en las leyes también pide a los jóvenes un cierto ejercicio extremo de empatía. Les dice que si es el mayor el que golpea a un joven, el joven debería soportar con buen ánimo la ira de un anciano que lo golpea, depositando esa honra para su propia vejez. Es decir, pone también ejemplos como no se debe de golpear al extranjero, porque estos extranjeros volverán a su tierra y no es deseable que ellos hagan eso mismo y golpeen en su tierra a los extranjeros, lo cual podría suponer que golpeasen a un griego si obrasen como han obrado los griegos con ellos, ¿no? De la misma manera, le plantea a los jóvenes que no deben de responder a una persona mayor y deberían de comportarse mejor el día que ellos sean personas mayores. En las leyes propone para aquel que maltrata a una persona mayor: el que ose, como queda dicho, golpear a un anciano debe ser encausado por malos tratos y si resultare culpable quede encarcelado por un periodo
no inferior a 1 año. Pide también un castigo no solo al que ha causado ese daño, sino también lo que los juristas denominamos comisión por omisión, al que estuvo junto a cualquiera de ellos y no le prestó auxilio. Para el caso del maltrato a los padres o a los abuelos, salvo locura, que dice el propio Platón, planea graves castigos que podíamos calificar de sociales: azotes en públicos, destierro, prohibición de entrar en los templos y una especie de muerte social frente a terceros. Dice que los terceros no deberán comer, beber, estar con esa persona, y que si comen, beben, están con él o le tocan a propósito, no deberán entrar en templos, en mercados, o no podrán volver a la ciudad sin purificarse primero. Es decir, una suerte de estigma social, de muerte social, pues muy grave. Y además incluso les dice que en el más allá también serán castigados, porque les castigará Zeus, que es el protector de la familia y de los progenitores. Asimismo, por otro lado, creen que bueno, el que ayude a evitar el delito y atrapar al culpable, pues debe ser invitado a los asientos de honor en los certámenes, incluso si es esclavo, debe ser liberado como premio a su acción. Platón también lucha contra ciertos estereotipos que son la base de pensar que otros son inferiores, que otros tienen menos derechos y por tanto es también la base sobre la que se sustenta el maltrato o al menos parte del maltrato. Estereotipos como que había ya en la época griega, como son que las personas mayores son como niños. Él dice que no, que las personas mayores no son en absoluto como niños. Y también dice que no es cierto que no puedan aprender las personas que tienen una edad avanzada. Asimismo, se plantea si deben incluirse ciertas normas sociales en las leyes, ciertas normas que él considera de educación básica, como por ejemplo ceder el asiento a una persona mayor, callarse cuando habla una persona mayor o cuidar a sus padres. Y llegamos a algunas conclusiones. Evidenciamos que Platón da cuenta de la existencia de maltrato hacia las personas mayores y además es un problema importante y da cuenta de que es un problema importante para él. Además, Platón se lo reprocha a la sociedad griega, el comportamiento que tiene y el maltrato hacia las personas mayores. Propone una serie de castigos, también una serie de premios para aquellas personas que obran en contra de ese maltrato o que ayudan a evitar ese maltrato. Y propone una suerte de muerte social para el maltratador, especialmente aquel que maltrata a sus padres, ¿no? Asimismo, Platón evidencia que ya había estereotipos dañinos hacia las personas mayores, estereotipos que realmente perviven incluso hoy. Y también se plantea si ciertas normas de educación deberían de ser normas jurídicas, aunque cree que no, en tanto en cuanto estas normas deberían cumplirse sin necesidad de que estuvieran recogidas en las leyes. Todo ello nos lleva sin duda a afirmar que Platón es uno de los grandes defensores de las personas mayores en la antigüedad y uno de las personas que ya en la antigüedad estaba concienciado y luchaba contra el maltrato a las personas mayores de una forma decidida y clara. Sin más, y con un mosaico romano que representa a Platón y a sus discípulos en la academia, muchas gracias por vuestra atención.